gozo nuevamente poder estar aquí con ustedes y que Dios nos dé este privilegio, ¿verdad?, tan grande de poder participar de su palabra. Qué bendición tan grande es poder escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarle a usted a que me acompañe al libro del Antiguo Testamento del profeta Jeremías y vamos a ubicarnos en el capítulo 15. Jeremías capítulo 15, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Cuando usted esté ubicado lo puede confirmar con un fuerte amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo esa dirección del Espíritu Santo. Dice: Jehová reanima a Jeremías. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Padre, en esta mañana, una vez más, amado Rey, te damos gracias por este momento tan especial en el cual nos permites escuchar tu palabra. Esta palabra que tú, Señor, la traíste a la humanidad con un propósito de mostrar tu voluntad, de revelarte a nuestras vidas, de hacerte conocer y conocer tus planes, tus propósitos. Y ella cumple un cometido, Señor, porque tú la enviaste con un objetivo. Así que en esta mañana, Señor, abrimos nuestros corazones a tu palabra y recibimos tu mensaje, tu consejo. Recibimos tu palabra, Señor, como esa ley que necesitamos vivir para la gloria y la honra de tu nombre y para beneficio de nuestras almas. Padre, gracias por esta palabra, porque esta palabra es la que nos cambia, nos transforma, nos libera, nos hace libres y nos permite alcanzar la vida eterna, Señor. Gracias, Señor. En tus manos colocamos este tiempo, dándote la gloria a ti, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. En esta mañana quiero compartir una palabra. Le he colocado como título: una necesidad de cambio. Una necesidad de cambio. Cuando leemos el profeta Jeremías y leemos este pasaje, estos versos que leímos, del versículo 15 al versículo 21, yo cuando lo leí muchas veces me sorprendí y yo decía: Señor, ¿cómo tú le estás hablando al profeta, a tu siervo, a tu hijo, aquel hombre que has usado para dar palabra a un pueblo y que lo has usado poderosamente? ¿Cómo tú le hablas a Jeremías de esa manera? Y no comprendía por qué el Señor tuvo que hablarle a este siervo que había visto la mano de Dios actuar. Pero cuando usted va a estudiar la vida de Jeremías, se da cuenta qué era lo que estaba sucediendo y por qué Dios tuvo que hablarle de esta forma a este siervo del Señor. Jeremías, la palabra Jeremías significa Jehová se levantará.
Y Dios le había dado ese nombre a este profeta. Él fue llamado por Dios desde que estaba en el vientre de la madre, ¿cierto? Su padre, el padre de Jeremías, se llamaba Hilcías, era sacerdote. Y porque él era sacerdote y Jeremías fue llamado como profeta, tuvieron ciertas diferencias y algunos problemas entre el padre y el hijo, porque no tuvieron el mismo llamado. Al ser llamado al oficio de profeta, tuvo que rechazar el oficio de sacerdote, que le tocaba por descendencia, porque era hijo de Hilcías, que era sacerdote en esa época, lo cual lo ponía en dificultades con su padre y con el resto de sacerdotes de la época. Ahora, su ministerio profético fue dirigido a reprender al pueblo por haber abandonado a Dios, por buscar ayuda de Egipto y por dirigirlo también a los sacerdotes y reyes por el mal uso de sus ministerios. El profeta Jeremías se enfrentó al conflicto de tener que denunciar a los sacerdotes, de los cuales su padre formaba parte, y a los reyes. El profeta Jeremías estaba todo sumado a una fuerte reprensión de Dios hacia el pueblo, y el mensaje que se dejaba llevar o que él llevaba siempre era de juicio. Para salvar las vidas tenían las personas que escuchar el consejo de Dios, y el consejo siempre por lo general era de reprensión. Jeremías le tocó vivir grandes persecuciones. Jeremías le tocó vivir encarcelamiento. Jeremías le tocó vivir vituperios. Hablaron mal de él. Lo criticaban, se burlaban, se mofaban. Fue lanzado a las cisternas llenas de lodo. Jeremías vivió dificultades terribles, hasta el punto que se volvió antisocial. Jeremías no podía tener una vida normal como usted, como yo la tenemos, porque a él, por llevar la palabra del Señor, le tocó aislarse aún de su familia, aún del pueblo, para poder servirle a Dios. Nos damos cuenta que la posición que tenía este profeta era una posición complicada, era una posición difícil de asumir, porque a él le costaba el llevar el consejo de Dios, el llevar el mensaje de Dios, le costó toda su vida en sociedad, por así decirlo. Le tocó privarse de muchas cosas, y aparte de privarse de todas estas cosas, le tocó vivir el vituperio, le tocó vivir las críticas, las burlas, una cantidad de situaciones complicadas para aquel varón en esa época. Miramos que en el capítulo 15, el versículo 10, dice: ay de mí, madre mía que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Imagínense ustedes qué situación estaba viviendo aquel profeta por llevar el mensaje de Dios. La gente no le gustaba, porque a la gente no le gusta que le hablen de juicio. A la gente no le gusta que le hablen de confrontación del pecado. A la gente no le gusta que le digan que tienen que soltar el pecado. A la gente le gusta que usted le hable de bendición. A la gente le gusta que usted le hable de prosperidad. A la gente le gusta que usted le hable de sanidad, de liberación. Eso es lo que usted quiere escuchar, eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero el profeta, como el pueblo se había apartado de Dios y había desechado a Dios, en la palabra que el profeta aportaba para el pueblo era de juicio. Era de que se volvieran a Jehová y se convirtieran y se arrepintieran, para poder Dios sanar sus vidas y libertarles y bendecirles. Pero resulta que el profeta llevaba este mensaje, y por causa de llevar este mensaje, amados, le tocó sufrir lo que de pronto a nosotros no nos ha tocado enfrentar todavía. Pero a él le tocó muy duro en ese momento. En este versículo 10, el profeta hace un lamento.
Aquí se muestra, ¿verdad?, que había un desaliento en el profeta, un desánimo por causa de su ministerio. Había llegado a un punto crucial de su ministerio donde él había tomado una decisión y dijo: hombre, yo no, ¿de qué me sirve seguir sirviéndole a Dios de esta forma? Nadie gusta de mí, todos me maldicen, ni mi familia, no tengo amigos, no tengo amigas, no tengo a nadie que se sienta a hablar conmigo. Me toca sentarme solo en el desierto, me toca tener una vida de ermitaño, porque no puedo andar con nadie, porque nadie gusta de mí. ¿Usted sabe lo que es eso? Y llegó a sentirse tan desanimado que llegó a decirle: no quiero hablar más tu palabra, no quiero seguir predicando tu mensaje, no quiero cargar con esto, porque cada vez que lo hago vienen consecuencias para mi vida, se me presentan más dificultades. Y llegó a sentirse tan desanimado que no quiso seguir en el ministerio. No quería seguir en el ministerio. No quería seguir sirviéndole al Señor. No quería seguir llevando el mensaje. Y yo me pregunto, ¿verdad? Porque la vida de Jeremías nos muestra que es posible que nosotros en el Señor hayamos arrancado con ánimo, con fervor, con deseo de servirle. Pero cuando nos encontramos frente a esas dificultades, frente a esos problemas, a la crisis, la necesidad, cuando a usted le toca atravesar una enfermedad y su cuerpo está ahí afectado y usted le está de pronto pidiendo a Dios que le sane, pero usted siente el dolor, cuando a usted le toca enfrentar esas situaciones, muchos de nosotros nos desanimamos, muchos de nosotros nos desalentamos. Muchos de nosotros, y posiblemente usted, ha podido pensar en volver atrás. Desde que me convertí he escuchado esto al Evangelio y estoy siguiendo al Señor, han venido más problemas, han venido más dificultades. Si voy a andar así, mejor me voy al mundo. Muchos podrían pensar de esa forma. Algo parecido le estaba sucediendo al profeta. Por eso Dios se le tiene que revelar al profeta. Por eso Dios en un momento dado le tuvo que hablar a aquel varón y moverlo y sacudirlo para que él se diera cuenta de que él fue escogido para algo específico, para algo especial de parte del Dios de los cielos. Y que si él no se prestaba para esto, ustedes saben que Dios es un Dios todopoderoso. Podía levantar a cualquier hombre, a cualquier mujer que diera una palabra profética. Pero había sido Jeremías quien Dios había escogido para que llevara y desarrollara este trabajo de parte de Dios. Por eso usted ve que en el versículo 19 del capítulo 15, lo que acabamos de leer, le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Porque Jeremías, al ver tanto conflicto y tanta dificultad, llegó a pensar en renunciar al ministerio, llegó a pensar en renunciar a seguir en el camino del Señor sirviéndole, como de pronto muchos han pensado. Y ahí es donde Dios tiene que intervenir y decirle: tienes que convertirte. Ahora, la palabra conversión, y Dios nos ha estado hablando acerca de la conversión. Amén. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Nos ha estado hablando Dios de conversión. Amén. La palabra conversión es una palabra hebrea que significa shu. O se escribe o se pronuncia shu. S-H-U-B de larga. ¿Y sabe cuántas veces la usa el Señor en el Antiguo Testamento? 1038 veces. Usa la palabra conversión para llamar al hombre a la conversión. Y en el libro del Antiguo Testamento, donde más la utiliza el Señor, ese es en Jeremías. La usa 106 veces.
para declarar que existía una necesidad. Y la palabra conversión, así como lo definió el pastor el domingo anterior, ¿recuerdan? La palabra conversión significa un cambio. Date la vuelta, vuélvete Jehová. Porque el profeta, en medio de su dolor y de su sufrimiento, estaba hablando bajo sus emociones, bajo sus sentimientos, bajo sus pensamientos, y se había desenfocado del llamado divino que Dios le había dado. Y nosotros muchas veces en nuestra vida nos podemos encontrar en situaciones así, donde hemos podido arrancar bien, pero cuando vienen los momentos difíciles, a veces sin darnos cuenta, podemos estar cayendo en actitudes y en comportamientos que a Dios no le agradan. Porque cuando usted está opinando igual como opinan los demás, porque Jeremías en un momento dado llegó a pensar, bueno, pero los demás todos profetizan bendición, 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 y yo estoy declarando juicio. Entonces de pronto pudo llegar a pensar, me va a tocar decir lo mismo para que todos puedan recibirme y hacer amigos y tener una vida normal. Porque a veces muchos de nosotros podemos estar pensando en que es más importante para nosotros la aprobación del vecino, la aprobación del amigo, la aprobación de las personas, que lo que Dios me dice que yo debo hacer. Y por estar pensando de esta forma, por agradar a los amigos, por agradar a la familia, por agradar al pueblo, a veces terminamos desagradando a Dios. Entonces Dios tiene que llamar al profeta y tiene que reprenderle, tiene que exhortarle, tiene que decirle: un momento, Jeremías, tú tienes que cambiar de pensamiento, tú tienes que cambiar la forma como estás pensando y meditando, porque yo te llamé a ti para que llevaras una palabra que voy a cumplir a través tuyo. Y tú eres el siervo que yo escogí, tú eres la persona que yo preparé para esto. Así que tú no puedes resistirte. Recordemos que Él fue el que dijo: Señor, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y Dios lo terminó seduciendo para que Él llevara a cabo esta obra. Pero nosotros muchas veces necesitamos reflexionar, amados, porque a veces consideramos que todo va bien, pero hay algo que Dios está dando cuenta en nosotros que está fallando, y nosotros aún no nos hemos dado cuenta que estamos de pronto desagradando a Dios en algo. Y es cuando Dios nos llama a agradarle, es cuando Dios nos llama a volvernos. ¿Qué es volverme? Yo voy por este camino y tengo que darme la vuelta y cambiar de dirección. Eso es volverme. Eso es lo que es conversión. Eso es lo que el Señor le dijo a Jeremías: conviértete, cambia, vuélvete. Y eso implica que usted y yo, o que el profeta en ese momento, tomara una decisión de soltar la manera como estaba pensando en ese momento y nuevamente se dispusiera a recibir el mensaje de Dios. Y es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, que tenemos que tomar decisiones realmente radicales, decisiones profundas. Tenemos que verdaderamente hacer un estudio, un análisis exhaustivo de nuestra vida. Porque a veces hay cosas que nosotros nos consideramos insignificantes y para Dios no son insignificantes. ¿Sabe que yo he entendido con todo este camino que he recorrido con el Señor, que entre más tú te deseas de Dios, Dios te va a exigir más santidad? El camino te lo va a poner más estrecho a medida que te acercas. El compromiso y la responsabilidad se hacen más grandes. Y yo no le estoy diciendo esto para que usted corra y se llene de temor. Le estoy diciendo para que usted cobra ánimo, para que se anime, para que se motive, para que se enfoque, para que aprenda que Dios vale la pena avanzar y seguir adelante hasta el final. ¿Saben qué estaba sucediendo? Dios estaba llamando a un siervo de Él a una conversión. Cualquiera cree que solamente la gente del mundo es la que se tiene que convertir. Los que están allá pecando deliberadamente se tienen que convertir.
Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que convertirnos a Dios con sinceridad y de verdad, como Dios lo quiere que lo hagamos. Porque aún hay cosas que Dios está mirando en nosotros que no le agradan a Él. Y necesitamos despojarnos de todas aquellas cosas, aún de las que no alcanzamos a ver en nosotros mismos. Porque es posible que usted esté cayendo en el error de pensar y considerar que todo está bien. Y Dios está diciendo, todavía hay una manchita allá adentro, todavía hay un problemita allá adentro, todavía hay una falla y una falencia allá en tu corazón, todavía hay una falta de perdón, todavía hay un resentimiento, todavía hay una raíz de amargura, todavía hay un dolor, hay una tristeza, todavía tienes que soltar esto. Dios quiere que tú seas libre, completamente libre, para Él mostrar su gloria y su poder en tu vida. Encontramos el ejemplo de David. Cuando David estaba reinando, aleluya, él estaba llevando a cabo su reinado. Tenía sus esposas, sus concubinas, tenía un ejército poderoso, era riquísimo. Tenía lo que cualquier hombre podía desear. Y llega un momento donde David comete una falta, un pecado terrible. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Se enamora de la mujer equivocada porque estaba casada, pero no le importó. La mandó a llamar, la mandó a traer y la tomó como mujer. Y él siguió su vida normal, creyendo que todo estaba normal, que no había pasado nada, que eso era normal. Como rey tenía derecho de enamorarse de cualquier mujer en el pueblo. Llegó a pensar que podía tener el derecho aún de enamorarse de aquellas mujeres que estaban casadas y tomarlas. Porque cuando él comete el pecado, él sigue su vida normal, tranquila, como si nada hubiese ocurrido. Pero el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo conoce, el Dios que examina la mente y el corazón, se dio cuenta que había una falta terrible en el corazón y en la vida de David. El hombre llamado según la palabra, según el corazón de Dios, había fallado delante de Dios. Pero lo tremendo de esto es que él no se da cuenta de su error. Y él sigue creyendo que estaba bien. Hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Dios le envía al profeta a David a la casa. Y mire, quiero que me acompañen porque es interesante leerlo. Vamos a leerlo un momentico. Segunda de Samuel, capítulo 12. Cuando el profeta confronta a David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Voy a leerles aquí rapidito a ustedes para que ustedes escuchen y nos ubiquemos en este pasaje de las Escrituras. Capítulo 12, voy a leer versos 1 al 12. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire, no se estaba mirando, ¿se da cuenta? Y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y él estaba declarando la palabra sin darse cuenta
que era él mismo. ¿Se da cuenta? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, escuche bien, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Tremendo juicio manda Jehová a David. Wow, y esto sacude al rey David, porque él creía que estaba todo bien y no había hecho nada malo. ¿Y quién dijo que yo voy a enamorarme si yo soy el rey? Y yo puedo enamorar de la que yo quiero. Y la mandó a buscar, y esa era una mujer casada. Y no conforme con esto, hizo que aquel varón, el marido de aquella mujer, lo llevaran a donde estaba el conflicto, la guerra en ese momento más recio, para que lo mataran. Y a Urías lo mataron. Y no solo estuvo fornicando, adulterando con aquella mujer, sino que también fue homicida. Porque todo lo planeó para que pudiera librarse de aquel hombre. Y aún así consideraba que estaba bien, que no había pasado nada. Hay momentos en que Dios nos tiene que sacudir a nosotros. Y es cuando Dios le envía al profeta Natán. Y le empieza a contar esta historia de aquellos dos hombres, uno rico y uno pobre, uno con muchísimas ovejas y el otro con una sola. Y él escuchando al profeta, contando la historia del profeta, al ver esa situación, esa injusticia tan grande, él se llenó de indignación y le declaró que esa persona era digna de que sea enjuiciada y que pagara por su pecado cometido. Y es cuando el profeta le declara: eres tú aquel hombre que has cometido semejante pecado delante de Jehová. Porque ya Dios lo había ungido como rey, le había dado sus esposas, le había dado sus concubinas, le había dado riqueza, le había dado grandeza, le había dado un ejército poderoso, le había dado el gobierno del pueblo. Él no necesitaba hacer esto, pero lo hizo. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros, amados, que nosotros somos personas frágiles. El apóstol Pablo decía, hablando acerca del pecado que estaba en él, que él no quería hacer aquellas cosas malas, pero que muchas veces las terminaba haciendo, porque encontraba en sí mismo una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza muchas veces nos lleva a fallarle a Dios. De pronto usted no ha matado a nadie. De pronto usted no ha adulterado con nadie, ni ha fornicado con nadie. Pero está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Está pensando cosas que a Dios no le agradan. Está diciendo cosas que a Dios no le agradan. Está viendo cosas que a Dios no le agradan. Hay mucha gente que en estos tiempos se está levantando, que creen que a Dios, las cosas santas de Dios, lo santo, lo sagrado, lo puro, lo podemos agarrar, pero sin soltar aquello que nos gusta ya del mundo. Y eso es un error grande.
Recordemos que cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que está, tierra santa es. Tú tienes que tomar una decisión. Dios nunca nos va a empujar, Dios nunca nos va a obligar. Dios siempre nos va a mostrar y nos va a convidar y nos va a seducir y nos va a llamar. Pero la decisión es nuestra. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú. Y dice: escoge la vida, recomendando. Y nosotros tenemos que tomar una decisión hoy día: volvernos a Dios. Dejar de hacer cosas, todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. A veces Dios nos tiene que confrontar con su palabra, con su siervo, con sus profetas. Porque puede ser que tenemos algo en nuestro corazón que todavía no hemos sido libres de aquello y pensamos que todo está bien. En esta mañana Dios nos está diciendo: nosotros tenemos que rendirnos delante de Dios y que exista una verdadera conversión, una sincera conversión. Porque usted puede estar considerando que está convertido y usted no se ha convertido. ¿Saben algo? Hay una palabra maravillosa. Cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que después que el profeta le desenmascara a David esta situación, usted se da cuenta en el Salmo 51. Vamos a leerlo un momentico aquí, para que usted se dé cuenta cuando David reconoce su problema y su pecado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Vean que el salmista David, el rey David, después que fue confrontado, reconoce su falta, reconoce su culpa, reconoce su pecado, reconoce su maldad. Pero no solamente la reconoce, porque hay que reconocer, ser consciente, amados, de que hay un problema en mí, de que yo no he podido agradar a Dios, de que yo no he hecho lo que Dios me ha dicho que yo haga, de que yo le estoy fallando a Dios. Ser consciente de eso, porque hay unos que no son conscientes. Y si usted no es consciente, usted no se ha convertido. Cuando yo soy consciente de mi pecado y digo: es verdad que yo te pegué contra ti, Señor, y siento dolor, arrepentimiento, tristeza en mi corazón, y yo cambio enseguida la misma forma de pensar y de sentir. Yo tengo que cambiar, porque la verdadera conversión trae cambio. Si usted no cambia la forma de pensar, usted no se ha convertido. Usted puede gustarle la mentira. Usted duró toda su vida, cuando no conocía a Cristo, mintiendo. Pero llega la palabra, y la palabra te enseña: no mentirás. Y de pronto, en un momento dado, se te presentó una situación y se te chispoteó y echaste una mentira. Pero cuando sentiste el dolor, fuiste delante de Dios y le pediste perdón al Señor. No, Señor, ayúdame a no mentir más. Y te levantas de ahí. Y entonces ya enfrentaste a las personas, enfrentaste las situaciones siempre con la verdad. Tú cambias la actitud. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión,
está basado en una verdadera decisión que tomas. Si no decides agradar a Dios, si no decides cambiar el pecado por las cosas que a Dios le agradan, entonces no te has convertido. Y él en ese momento llegó a entender que estaba lleno de pecado. Aún el hombre, según el corazón de Dios, estaba diciendo: mi mamá me formó y fui lleno de pecado desde el mismo vientre. El pecado está en mí y está delante de mí. Por eso él dice: purifícame, dice, límpiame, cámbiame, transfórmame, haz lo que tengas que hacer, pero llévate esta maldad de mi corazón. Y es a donde Dios nos quiere llevar. Porque ¿saben qué? A veces nosotros somos ¿qué? Somos incapaces de soltar algunas cosas de nuestras áreas que nos están afectando. Hay gente que está viciada a ciertas cosas que le cuesta, que de pronto quieren y desean, pero que quedan hasta ahí, en el deseo y en el querer. Y Dios tiene que intervenir. Y Dios tiene que romper esa cadena para que usted pueda ser libre y echar hacia adelante. Pero ¿qué es lo que me hace ahí libre? En ese momento, que yo tome una decisión radical, donde yo no quiera seguir pecando contra Dios y rendirme delante de Él de verdad. Entonces Dios interviene y dice: ahora, como tú no puedes, porque no tienes fuerza, no tienes la capacidad, entonces te voy a levantar y te voy a ayudar para que tú salgas adelante. Amén. Es así como funcionan las cosas en Dios. Pero si usted no confiesa el pecado, si usted lo que hace es encubrirlo, si usted lo que hace es guardarlo, si usted lo que hace es esconderlo, ay, pero si fulano peca, si fulano hace esto, si fulano roba, si fulano hace lo otro, y yo, ¿por qué no? Si eso no soy la última, ni soy la primera, y muchos van a hacerlo. Entonces se están justificando y están escondiendo la maldad en vez de reconocerla delante de Dios y pedirle a Dios que le ayude a cambiar su corazón. Es lo que Dios espera de nosotros. Una verdadera conversión. Porque Dios creó al ser humano, creó su corazón, creó sus pensamientos y tiene poder para intervenir en su vida y hacer un milagro poderoso. Pero tiene que haber una disposición suya, tiene que haber una decisión suya, tiene que haber un anhelo de agradar a Dios, tiene que haber un deseo de agradar a Dios, porque si no, Dios no va a intervenir. Hasta el punto que él llegó a decir: Señor, purifícame. Límpiame. La palabra purificar es límpiame. Mira, vamos a verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y se alegrarán. Y se requerirán los huesos que has abatido. Porque si hay algo que trae el pecado, es sufrimiento, es tristeza, es problema. Y mira, quiero decirte que también en Jeremías capítulo 31, vamos a leerlo un momentico. Aquí está una poderosa oración que Dios escucha acerca de la conversión. Jeremías 31, 18, por favor, los celulares apáguenlo, hermano. No me gusta decirlo, pero pónganlo en vibradores, por favor. Jeremías 31, 18, dice la palabra del Señor: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios. Escuchen lo que Dios le responde a esta oración. Versículo 20. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aleluya. Mira que el profeta, aquí que Efraín, el profeta Jeremías, en el versículo 18, nos está hablando de una oración que levantan delante de Dios pidiendo conversión. Pero lo interesante aquí de esta expresión es que está apelando a la misericordia de Dios. Es que se está agarrando de Dios. Está diciendo a aquel varón:
Señor, ayúdame, cámbiame tú, transfórmame tú, libértame tú, quita eso de mí, lo malo, Señor, porque yo no puedo hacerlo, porque a mí me gusta eso. Porque yo no he podido, porque aunque he querido, he terminado fallándote y no he tenido la fuerza para soltar el pecado, la maldad, la rebelión, la desobediencia, el desánimo, la tristeza, el dolor, el resentimiento, la apatía, lo que me está arrastrando a desagradarte. Entonces cuando Él dice, conviérteme, Dios, y seré convertido. Si tú vienes a mí y si tú me cambias esa manera de pensar, esa manera de sentir, esa manera de yo seré cambiado para ti. Pero se dispuso. Esa oración muestra disposición. Esa oración muestra un corazón sincero. Esa oración muestra un corazón rendido. Porque la palabra del Señor es clara y el salmista lo decía. Un corazón contrito y humillado no lo rechaza Jehová nunca. Pero ¿cuántos corazones se contritan y se humillan delante de Dios? Porque a veces en el camino nos podemos sentir conformes, nos podemos sentir, cómodos. Y no nos estamos acortando, no nos estamos dando cuenta que tenemos que corregir cosas. Porque Dios nos está pidiendo más. Esto es un llamado, amado. Esto es un llamado que Dios nos está haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Solo cuando hay una verdadera conversión, hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera sinceridad delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios, es cuando Dios interviene en la vida de los corazones. Miren, en Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesús declaró: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y les quiero decir algo, que la conversión trae respuestas de parte de Dios. Ahí mismo en el capítulo 15 de Jeremías, versículo 19, le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Estaba declarando una promesa de restauración, donde Dios lo iba nuevamente a levantar, lo iba a restaurar, lo iba a ayudar a ser bendecido en Dios. También nos declara que la conversión, en Hechos capítulo 3, versículo 19, nos habla de que dice que vendría refrigerio de lo alto. Cuando existe una verdadera conversión, Dios desata sobre nosotros una bendición especial, un refrigerio. Hechos 3:19, miremoslo un momentico, por favor, para que lo veamos, lo comprobemos con nuestros propios ojos. 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. ¿Cuánto en estos momentos están necesitando refrigerio? ¿Sabe una cosa? Que en estos momentos el índice de las personas que se están suicidando es el índice más alto que se ha tenido en mucho tiempo. Antes usted no podía escuchar eso. Yo nunca escuchaba eso, que unos niños de 10 años, de 12 años, de 15 años se suicidaban. En nuestra sociedad está sufriendo ese tipo de cosas. Que la gente no encuentra respuestas. ¿Y por qué no encuentran respuestas? Porque no vienen a la fuente. Buscan en el lugar equivocado. El Señor quiere entregar refrigerio, bendición, pero tiene que haber una conversión. Si yo no doy el primer paso, Dios no me puede derramar una bendición, porque el pecado que está en mí no va a permitir que yo disfrute de esa bendición. Mire, escuchen, porque el pecado que está en mí no va a permitir que yo le dé la gloria a Dios, porque el pecado que está en mí, en vez de ayudarme a yo poder saciarme con esa bendición que Dios me quiere dar, lo que va a terminar es haciéndome daño a aquella situación. Por eso Dios tiene que decirnos: conviértete, cambia. Tienes que estar dispuesto a cambiar, a dar la vuelta. Vuélvete a mí,
con sinceridad, para que tú veas lo que yo voy a hacer. Y esa entrega tiene que ser genuina, hermanos, 100% sincera delante de Dios. Ahora, la conversión trae también, Dios escucha, Dios perdona. Lo que leíamos el domingo anterior en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Se aprendieron ese versículo? Si mi pueblo es humillado, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿No se lo aprendieron? ¿No se lo han aprendido todavía? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré, Dios escucha, y perdonará nuestro pecado. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere quitarnos, limpiarnos de las impurezas, de aquellas cosas que a Dios no le agradan, de lo que nos hace daño, porque el pecado nos hace daño. Por mucho que usted lo crea usted que lo disfrute, o sienta placer haciéndolo, el pecado a usted le hace daño. El pecado trae maldición. Ese es otro tema. Amén. Dios da vida cuando hay una verdadera conversión. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Y también la verdadera conversión trae misericordia. Isaías 55:7. Vamos a leer ese versículo un momento. Isaías 55:7. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el versículo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, escuche bien la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está esperándonos para perdonarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para bendecirnos. Pero si yo no hago lo que Él me está diciendo que haga, por mucho amor que Él me tenga, Él no lo va a poder hacer. Ahora, yo he entendido que muchas veces nosotros no nos damos cuenta en qué le fallamos a Dios. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y dice: solo Jehová lo conoce, porque Él escudriña la mente y el corazón. Yo les digo algo sinceramente: